en la estadística con un 3-0 del resultado de ese partido. Pero el señor Jaramillo, porque es que para ser mentiroso hay que tener buena memoria, el señor Jaramillo a rajatabla no aplicó la sanción que la comisión disciplinaria del campeonato le impuso a Tribunas del Campín, sancionadas Tribunas del Campín para juego de Millonarios, pero vino un partido Millonarios Nacional y en una alcaldada el señor Jaramillo, él le levantó la sanción a esas tribunas y permitió que el compromiso entre Millonarios y Nacional se jugara con público en tribunas que estaban sancionadas por la comisión disciplinaria de entonces. Pues esa comisión disciplinaria le renunció al señor Jaramillo, le renunció a la DIMAYOR por esa manera en la que él, vuelvo a decirlo, en una alcaldada habilitó las tribunas sancionadas del Campín para que allí hubiese público. Entonces, señor Jaramillo, ¿usted va en sintonía con lo que habla? ¿Que se aplican las sanciones a rajatabla? Y como el tema no es Junior, y como el tema no es Millonarios, la aplicación a rajatabla de 2 fechas a Cardona, pues seguramente va a defenderlas el señor Jaramillo cuando le consulten de esta sanción que fue publicada tardecito de la noche anterior. Porque dice el código disciplinario, lo que leímos ahora, que en situaciones como esta, mínimo 2 fechas de sanción. Eso dice el código disciplinario. No habla de una fecha, sino que habla que en situaciones como la que se ha expuesto, se aplica de 2 a 4 fechas de sanción. Nos toca entonces ingresar de nuevo, ir de nuevo a lo que está allí expuesto y lo leemos tal cual. Artículo 65, provocación al público, numeral 1. Toda persona que provoque al público durante un partido será sancionado con una suspensión de 2 a 4 fechas y una multa de 2 a 8 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción. Entonces seguramente el señor Jaramillo saldrá a decir, es que no se le podía aplicar una fecha al señor Cardona, si era que había que sancionarlo, no se podía aplicar una fecha porque el código disciplinario dice que la suspensión van de 2 a 4 fechas. Y como no habla de una, entonces no se puede aplicar una. Si era menester aplicarle una sanción de fechas al señor Edwin Cardona. Lo van a escuchar, le van a oír decir que el reglamento se aplica a rajatabla, que el señor Cardona, pues inmerso en esta situación, lo mínimo que se le podía aplicar era 2 fechas y no una, porque no está escrito que vaya la sanción de 1 a 4 fechas o de 1 a 3 fechas, sino de 2 a 4 fechas, y va a decir que le aplicaron la sanción mínima. Y como es la sanción mínima, entonces si Nacional presenta recurso de reposición y subsidiariamente de apelación, entonces o le levantan la sanción completa, o sea, no tiene que pagar ninguna fecha, o le ratifican las 2 fechas de sanción, porque una no existe en el Código Disciplinario para ese efecto. Y allí entendemos que pues Nacional va a hacer uso inmediato de los recursos de reposición y subsidiariamente de apelación, y eso tendrá que estudiarse ya de hoy a mañana, tendrá que estudiarse de manera inmediata, pero no puede pensarse en que le rebajen la sanción de 2 fechas a 1, porque no existe esa sanción de 1 fecha por estos hechos en el Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol.
saldrá con su sonrisa socarrona el señor Jaramillo a decir es que está aplicado el reglamento y esa es la mínima sanción que se aplica en estos casos. Atlético Nacional y Cardona pues tendrán que esperar si le levantan totalmente la sanción o le mantienen las dos fechas, porque rebajarle a una no existe dentro de esa normatividad aplicada a rajatabla cuando es de por aquí, según los marranos, dirá el señor Jaramillo. Pero cuando se trata de Millonarios, el tema que hemos vuelto a traer y que fue una alcaldada de él y que se burló del reglamento y que se lo saltó, de lo que él dice que hay que aplicarlo a rajatabla, pues no lo hizo entonces. Tiene mala memoria el señor Jaramillo, porque para ser mentiroso, indicando que todo se aplica a rajatabla, hay que recordar las cosas que ya se hicieron y que en este caso fue directamente él, el de la alcaldada, que ahora pues la olvida para decir que los reglamentos se cumplen a rajatabla y que los códigos disciplinarios hay que cumplirlos a rajatabla. Son las 6 de la mañana y 55 minutos. Así que no lo pienses más, llama ya a WFE Seguros y obtén la mejor cobertura al mejor precio, porque en la vida hay que jugar con seguridad. 604-448-5757, 604-448-5757. WFE. En Neural estamos enfocados en el alto rendimiento y queremos potencializarte, por eso te ofrecemos preparación física deportiva, fisioterapia, nutrición. Contáctenos en el 305-265-5596, 305-265-5596. En Instagram estamos como @neuralconsciente. Escríbenos y recibe un descuento especial en tu primera sesión. Nos vemos en la calle 25B Sur, número 4565, en Villagrande, Envigado. Escuchamos a Eduardo Sánchez a rajatabla. Eduardo. ¿Cómo no, Guillermo? Pues hombre, el tema de la selección Colombia, pues la verdad en estos momentos nadie en Barranquilla puede decir que tiene la formación para el partido de esta tarde-noche, pero se habla de Camilo Vargas. Pues me parece que aunque ha rebajado últimamente su rendimiento, pues él es el titular. Los cuatro defensas, Daniel Muñoz, Darwin Sánchez, a pesar del autogol, pero pues es un hombre que viene en un alto rendimiento, hasta está en la lista, como usted lo decía, en estos días del Real Madrid. Y John Locumi, que también le fue mal. Los dos centrales le fueron mal en ese partido frente a los uruguayos. Y Mojica, que hizo un partido pues más destacable que las anteriores presentaciones. En la mitad se habla de Richard Ríos y Portilla, aunque Portilla tiene algunos peros, inclusive algunos nos extrañó la presencia de Portilla. Nunca había estado con la selección en partidos oficiales y de un momento a otro, a pesar de tener otras alternativas, que ahí renacen aquellas sospechas que también mencionábamos sobre lo de los empresarios detrás de la selección. Portilla es un jugador que juega en Talleres de Córdoba, que es uno de los equipos chicos animadores del actual torneo o de los últimos torneos en Argentina, pero tenía opciones para ese puesto, como el mismo Kevin Castaño, con más experiencia él en partidos oficiales, y el mismo Mateus Uribe, y él extrañamente se decide por Portilla. No lo hizo mal, pero me parece que pues apenas está empezando, los otros ya saben cómo es el manejo, el funcionamiento, y yo creo que hubiera sido mejor meter a uno, pero extrañamente se decide por este jugador, y vamos a ver si lo va a convocar. Me parece, yo tengo dudas, a mí me parece que Portilla no va, que escoge para este partido a Kevin Castaño o a Mateus Uribe, uno de esos dos para acompañar a Richard Ríos. Luego viene el tema de John Arias. Les hablábamos de un problema, ahí está pues como opción Carrascal. Lo de James, ahí hay otro problemita, pues está como opción Juan Fernando Quintero.
y Luis Díaz, que Luis Díaz, pues el técnico debe hablar con él porque la verdad, el partido que hizo frente a los uruguayos fue muy malo. Él es nuestra figura, él es un hombre que es el máximo referente en estos momentos de la selección Colombia en el mundo, es Luis Díaz, por todo lo que hace en el Liverpool, pero sí tiene que mejorar con relación a lo que vimos en ese partido desastroso en rendimiento para él frente a los uruguayos. Y arriba tiene las dos opciones, de Durán, que lo vi tímido, me parece que él es muy bueno, yo creo que es bueno para rematar, para entrar, ¿sí? Además por su juventud. De entrada le dieron esa responsabilidad y se notó nervioso frente a los uruguayos, y el otro que es Córdoba, que ya pagó la fecha de sanción y que viene con alto rendimiento también actualizado del fútbol ruso. Ese es el panorama que tenemos, o sea, hay básicamente 3 dudas que tiene que definir en las próximas horas y resolver el técnico Néstor Lorenzo, mi estimado Guillermo. Bien, bien, Eduardo. Son las 7 en punto de la mañana. Vamos entonces con Oscar Carreño y con Hardin Solvera y continuamos para nuestra segunda hora de la programación de hoy martes 19 de noviembre del año 2024. Litografía Lito Velilla, la mejor de la ciudad. En Lito Velilla elaboramos folletos, revistas, periódicos, libros, volantes, tarjetas personales, talonarios, separatas, agendas, cuadernos y mucho más. Lito Velilla, lo máximo en impresión GTO a 4 y 5 colores. Alta calidad, seriedad y cumplimiento. Eso es la litografía Lito Velilla. 313-771-2156. 313-771-2156. Problemas con las adicciones. En la Corporación Destellos ofrecemos tratamientos de recuperación con énfasis en el crecimiento personal. Llámenos 311-389-1824. Ubicados en el sector El Latillo de Barbosa, Antioquia. Corporación Destellos 311-389-1824. Buenos días, Deporte, el programa donde nacen las noticias. Noticias Telemedellín te cuenta la actualidad de la ciudad, el país y el mundo. A las 11:59 AM en nuestra emisión meridiana, entérate primero de los hechos que son noticia con el despliegue de nuestro sistema informativo en el lugar de los hechos totalmente en vivo. Y a las 6:59 de la tarde te acompañamos con la emisión central para que termines tu jornada bien informado. Noticias Telemedellín primero, aquí te ves. Mete un golazo con gas natural vehicular EPM. Ahorras hasta 50% en cada tanqueada. Es libre de pico y placa y cuidas el aire que respiramos. Pásate a gas natural vehicular EPM. Comunícate a la línea 604-4444-115. EPM. Por ti estamos ahí. Noticias Telemedellín te cuenta la actualidad de la ciudad, el país y el mundo. A las 11:59 AM en nuestra emisión meridiana, entérate primero de los hechos que son noticia con el despliegue de nuestro sistema informativo en el lugar de los hechos totalmente en vivo. Y a las 6:59 de la tarde te acompañamos con la emisión central para que termines tu jornada bien informado. Noticias Telemedellín primero, aquí te ves. Mete un golazo con gas natural vehicular EPM. Ahorras hasta 50% en cada tanqueada. Es libre de pico y placa y cuidas el aire que respiramos. Pásate a gas natural vehicular EPM. Comunícate a la línea 604-4444-115. EPM. Por ti estamos ahí. Estamos en Buenos Días, Deporte. La Navidad está ya en Servillave La 30 en Belén. Lo más moderno y novedoso para adornar la Navidad lo consigue ya en el sitio más tradicional de Medellín. Servillaves La 30 en Belén, una cuadra abajo del parque principal por La 30. Los artículos eléctricos navideños bajo el sistema LED, ahorradores de energía y resistentes a la intemperie. Servillave La 30 en Belén. Teléfono el 444-9471. 444-9471.
Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Tenemos listo contacto internacional. Nos vamos a ir a Brasil. Pero antes de ello, debemos señalar dos cositas con respecto a lo que hemos venido comentando. En el tema de sanciones, Atlético Nacional pues espera la sanción al arquero Luis Martínez, expulsado en partido de la Copa Betplay, de la Copa Colombia. Luis Martínez, en el clásico que definió el equipo que de los dos antioqueños iba a la final de la Copa, pues salió expulsado. Y como fue en Copa, pues deberá pagar en Copa la sanción que se aplique. Estimamos que una fecha, ahora saldrán las morrocotas esas de Dimayor con otra cosa distinta, y le tocaría pues la automática, que esa sí la tiene que pagar en el partido de ida, cuando Nacional sea local ante el América, probablemente el miércoles 11 de diciembre. Es lo más seguro, pero no está oficializado el tema de ese partido de ida. Recordando que el partido de vuelta sería en Cali, la gran final en Cali, el domingo 15, así más o menos se está presupuestando. Entonces, Martínez está habilitado para jugar mañana ante Independiente Santa Fe si el técnico así lo considerase. A propósito del técnico, deberá presentarse hoy el señor Efraín Juárez en la inspección del barrio Belén a las 9 de la mañana, en la inspección de permanencia número 4, dije que Belén, el poblado, porque estábamos hablando aquí de Servillave, la 30 en Belén, y se me quedó el jingle que realmente es pegajoso, el villancico de fin de año. Entonces, debe ir a las 9 de la mañana el señor Efraín Juárez a la inspección de permanencia número 4 en el barrio El Poblado. Allí se le notificará formalmente y se le permitirá presentar los descargos, y ya el inspector decidirá si procede un comparendo y qué artículo del Código de Policía se aplicará o se aplicaría. Entonces señalábamos que el técnico decidirá de su arquero para el partido de mañana y puede escoger entre David Ospina y entre Martínez, porque Martínez no está suspendido para la liga. Y Ospina pues terminará su actuación esta noche con la Selección Colombia en esta convocatoria. Queríamos hacer este par de precisiones respecto de estas situaciones que se están manejando en el tema de códigos disciplinarios y códigos de policía, infortunadamente hablando de estos temas. Don Eduardo nos tiene un invitado muy especial. Aquí son las 7 de la mañana y 7 minutos. ¿Qué hora será por allá, Eduardo? A ver, lo escuchamos, Eduardo. Gracias, Guillermo. Tenemos a don Patricio de la Barra. Él es un periodista chileno radicado hace 50 años en Brasil, ¿sí? Entonces es casi un brasilero, como le decíamos nosotros en estos días. Don Patricio, ¿cómo le va? Saludos. Y como él tiene 57 años, entonces tiene 7 años de chileno y 50 de brasileño. Sí, señor. Don Patricio, buen día. ¿Cómo está, señor? Hola, muy buenos días, Eduardo. Buenos días, Guillermo. Es un placer conversar con ustedes ahí en Medellín. Acá el clima está bastante agradable y seguramente continuará así en la noche, con una temperatura seguramente cayendo un poco ahí en Salvador Bahía, donde se va a realizar este importante encuentro que es más que un clásico porque representa una revancha para Brasil. Recordemos que en ese mismo estadio, en 1983, Uruguay venció a Brasil y conquistó la Copa América. Eso ya molestó un poco a los brasileños y ahí todavía permanecen los más antiguos
con esto del maracanazo cuando Uruguay derrotó por 2-1 a Brasil y conquistó la Copa del Mundo del 1950, que todavía le duele mucho esa celeste olímpica dando la vuelta ahí en el Estadio Maracaná con aproximadamente unas 150.000 personas. La época sus estadios tenían capacidad para más espectadores, Eduardo, Guillermo. Oiga, don Patricio, sí, había más capacidad, ¿sabe por qué, Eduardo? ¿Y por qué, Patricio? Porque existían las tribunas de a pie. Sí, exactamente. Patricio, existía la tribuna, ahí estuve en el Maracaná, en muchas ocasiones cuando era el estadio de fútbol más grande del mundo. Porque había como gradas ahí al lado de la malla que separaba las tribunas de la cancha, y después de la malla aparecían gradas como para 30.000 personas, dándole todo el redondel al Maracaná. Entonces la gente de pie en esas gradas veía también el partido, y ya más arriba, escalones más arriba, pues ya estaban, no los asientos porque tampoco había asientos, era cemento, donde la gente... Es que son épocas, ¿te acordás? ¿Te acordás, Patricio? Sí, señor. De tiempos aquellos. ¿Cómo te vas a acordar? Tú con 57 años no te acuerdas. Oiga, se habla que para ese partido del Maracanazo... Fuimos muchos al Maracaná, justamente en esa época en que se disputaban los Fla-Flu, que se disputaban los partidos también de la Copa América, en la época campeonato sudamericano. Sí, claro, tienes razón, ha cambiado mucho el perfil de los estadios, hoy todos sentados cómodamente. Se redujeron bastante, pero esto con el advento de la televisión, yo creo que los partidos son más observados que antiguamente, porque si bien los espectadores, por ejemplo, ahora se están reconciliando con la selección, no van a llenar el estadio La Fonte Nova, el estadio Fonte Nova, que está ahí, que es un estadio para 70.000 personas. Yo creo que unas 50, 60.000 personas irán al estadio para presenciar las acciones de este partido que Brasil ya tiene prácticamente su equipo definido, Argentina, es decir, Uruguay también, de Marcelo Bielsa. No sé si pasamos ya a darle vamos con la nómina, vamos con la nómina de Brasil, porque hay inquietud, mucha lesión, Patricio. Entonces, y con todos los altibajos que ha tenido el equipo, hay expectativa por la formación que va a tener Brasil esta noche frente a los uruguayos. Exactamente. Ayer Dorival Jr. en una rápida conferencia de prensa confirmó que va a colocar a Danilo en el lugar de Van der Nan, que fue sustituido en la lateral derecha por haber acumulado tarjetas amarillas, de manera que Brasil va con Ederson en el arco, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magallanes y Abner en la última línea, Bruno Guimaraes, Gerson y Rafinha en el mediocampo, y arriba Savinho, Vinicius Junior e Igor Jesús. Esa es la formación inicial del cuadro brasileño. Recordemos que Bruno Guimaraes entraría por André, que venía jugando, y por Andreas Pereira también, que eran dos jugadores que actuaban ahí como volantes de contención. ¿Usted, Patricio, es de la barra de Brasil o de la barra de Uruguay? ese apellido, Patricio, ¿de qué ascendencia? Usted, pues, que nació en Chile, ¿de qué ascendencia es ese apellido de la barra? Mis abuelos eran españoles y mi madre, por el lado de mi madre, árabes, porque es Patricio de la Barra Nasif. ¿Nasif? Nasif, exactamente. Ese es el apellido materno. Bueno, entonces, no es ni de la barra de Brasil ni de la barra de Uruguay. Bueno, no. A ver, estaba tan inquieto en esas novedades de este compromiso que tiene una historia brava, los enfrentamientos de Brasil y Uruguay, Eduardo. Patricio, en el tema de la confianza del pueblo brasilero hacia esta selección que hay, donde hay un cambio de generación, ¿cuál es y cómo está la posición de Estevao, que es la nueva estrella del fútbol brasilero, el peladito del Palmeiras, comprado hace unos días por el Chelsea? En ese tema, ¿cuál es la confianza del pueblo brasilero? ¿Miran de reojo o están confiados en esta nueva generación de futbolistas? Bueno, lamentablemente la renovación que se realizó acá en Brasil no llega, no alcanza a jugadores. Vamos a hablar de un pasado inmediato. Jugadores como Robinho, como el propio Neymar, que todavía está jugando, como Ronaldinho Gaúcho, no son jugadores que tienen esa calidad de definir un partido como lo hacía Romario o Bebeto, que definían partidos que prácticamente Brasil desequilibraba
colocando esos dos jugadores en el ataque. No existe eso. Hendrix, por ejemplo, que es el chico que está de Palmeiras, revelado por Palmeiras, que está en el Real de Madrid, todavía, a pesar, claro, es muy joven, tiene 18 años recién, no ha conformado todavía la expectativa que se había creado en torno a él. Lo mismo está ocurriendo en estos momentos con Esteban, a quien me parece que tiene mucho más fútbol que Hendrix y que es un jugador al que deberían darle más oportunidades. Un muchacho muy humilde, muy simple, que está haciendo goles a pesar de no ser un centro delantero neto, está haciendo goles, un jugador que viene de atrás, que promueve o crea jugadas para los atacantes, y es un jugador, un proyecto yo creo que de los mejores que ha surgido en este último tiempo acá en Brasil, pero no llega todavía en la misma edad a jugadores que mencioné anteriormente, o Denner, por ejemplo, que murió muy joven, con 23 años, que eran grandes jugadores. A esa misma edad ya se insinuaban como proyectos grandes, como jugadores que podían llegar, como Kaká, por ejemplo, a ser el mejor jugador del mundo, como fue Rivaldo inclusive. Eran jugadores de otro nivel, de otro tipo, que hoy Brasil lamentablemente no los tiene. ¿Por qué? Porque exporta a los chicos muy nuevos, es decir, con 14, 15 años. Ahora hay una prohibición y no pueden salir sin cumplir los 18 años. Está el caso de Esteban, por ejemplo, que ya fue contratado, como tú bien decías, por el Chelsea, pero no va a viajar hasta que cumpla los 18 años, como lo hizo Hendrix, que se enroló al Real de Madrid también con 18 años. Son cosas diferentes. Yo creo que el fútbol aquí ha perdido su esencia, ha perdido la identidad, lamentablemente, no para mejor y sí para peor. Y esto por el ingreso de los mercaderes, los comerciantes, los empresarios, que están más preocupados de ganar dinero rápidamente que dejar al chico que se forme, que tenga, no sé, que se identifique un poco con la selección, que se identifique con un club brasileño. Eso no lo estamos viendo ahora. Por ejemplo, la mayoría de ellos quiere salir lo más rápido posible para cualquier lugar, Arabia, para Uzbekistán, para cualquier lugar. Él quiere salir que dejar Brasil, ¿no? Perfecto, Patricio. Sé que tiene un compromiso de televisión porque está cubriendo el G20. Ahí tenemos esa morrocota de presidente nuestro que nos está representando, no se preocupe. Bueno, Patricio, un abrazo. Bueno, tenemos al nuestro también, que son más o menos muy parecidos, que el tipo no se presenta bien, que llega así, Boris también está ahí. Pero, si quiere le doy la formación de Uruguay antes que terminemos. Bien pueda, Patricio, bien pueda. Bueno, Rocher, el arquero, que fue señalado por Bielsa, que es un jugador que juega acá en el fútbol brasileño, en el internacional. Después Nández, José Jiménez, Oliveira, y Bueno, quien va a entrar nuevamente a la selección, lateral izquierdo. Bittencourt, Valverde, que fue en el Real, Pelistri, Aguirre y Araújo. Y arriba, solitario, Darwin Núñez. Arbitra Piero Massa de Chile, secundado por Claudio Urrutia y José Retamal. Y en el VAR, este fatídico VAR, va a estar Juan Lara, también chileno, mi estimado Eduardo. Pero el fatídico VAR, estamos más de acuerdo, por Dios. Y sobre todo en el tema del fuera de lugar, el VAR tiene que cambiar. Tienen que aceptar lo que propuso Arsène Wenger. El tema de que el fuera de lugar no es porque tiene la rodilla adelantada, no. Si el talón queda y el resto del cuerpo está adelantado, vale el gol. Eso debería llegar allá. Infortunadamente el VAR está quitándole la esencia del fútbol, porque el objetivo del fútbol es el gol, está en el reglamento. Ese es el objetivo del fútbol, el gol. Entonces los goles tienen que multiplicarse en vez de cercenarlos y cortarlos, Patricio. Exactamente, concuerdo plenamente contigo, Guillermo. Yo creo que tendrían que hacer una reforma rápida y urgente del VAR. Ahora, otra cosa que podríamos hablar más adelante es del comportamiento y también lo que están haciendo los jugadores colombianos acá en Brasil, entre ellos John Arias, que es un jugadorazo extraordinario, y bueno, los otros jugadores que están jugando acá, Borré y una serie de otros jugadores. Podremos conversar en un próximo programa porque tengo que despedirme ahora, Guillermo y Eduardo. Perfecto, muy bien, su compromiso con el G20. Un abrazo, ahí teníamos Juan Guillermo, muy amable a Patricio. En los próximos programas lo vamos a invitar. Patricio Perfecto. De la Barra, muy amable, él está cubriendo, Guillermo, el G20, que es un tema pues, que Brasil está muy preocupado, así que esa es la historia, mi estimado Guillermo, por eso no se abandona tan rápido, mi Guillermo. Muy buenos días y un fuerte abrazo para todos ustedes ahí.
Chao, pibe, chao. Chao, chao. Patricio de Navarra, desde Brasil. Una cantidad de nacionalidades ahí hemos tocado: Arabia, Chile, Brasil. Habló de Uruguay, conectado con Antioquia, con nuestra capital, Medellín. Invitado de Eduardo Sánchez, este gran periodista chileno radicado desde hace 50 años en territorio brasileño. Chileno radicado en territorio brasileño. Las 7 de la mañana, al final de cuentas no supimos qué horas en Brasil, mi estimado. 2 horas, nos llevan 2 horas, Guillermo, 2 horas. Entonces, allá a las 9:19. Acá a las 7:19, Oscar. La tradición sigue viva. Placita de Flores, patrimonio de los antioqueños, cuna de silleteros. 133 años conectando el campo con la comunidad. Te invitamos a ser parte de esta hermosa tradición donde se integran la cultura y el comercio campesino. Mercar en una plaza es una experiencia única que te va a fascinar. Te esperamos en la Placita de Flores, patrimonio de los antioqueños, cuna de silleteros, en el centro de Medellín. Y en Logística Segura de Urabá entregamos confianza, servicio de encomiendas y carga. Viajamos todos los días de lunes a sábado a la zona de Urabá, Montería, Tierra Alta y Valencia. Para más información, llámenos al 302-239-4479. 302-239-4479. Logística Segura de Urabá. Argentina, líder de la clasificatoria suramericana, tiene 22 puntos. Uruguay, del que estábamos hablando hace un instante con Patricio, ha superado a Colombia. En el segundo lugar se encuentra el equipo uruguayo a raíz de la victoria de este sobre la selección de Néstor Lorenzo en el partido de la fecha 11, y lo ha superado Uruguay a Colombia por la diferencia de gol. Ambos están con 19 puntos, Uruguay tiene 8 en la diferencia, ambos equipos, ambos seleccionados. Colombia tiene 6 en la diferencia. Brasil, que será anfitrión hoy de Uruguay, Brasil podría superar a Uruguay, viene de abajo Brasil y está en el cuarto lugar con 17 puntos. Si Brasil le gana hoy a Uruguay, lo desplaza en puntaje, haría 20 Brasil. Pero en caso de que esto suceda, si Colombia le gana a Ecuador, entonces Colombia estaría por encima de Brasil y de Uruguay, y ya se vería lo que pasa con Argentina en esta programación que tiene tantas cosas interesantes. Más adelante continuaremos con el tema de esta clasificatoria suramericana y los detalles que acabamos de manifestar de la tabla de posiciones, que completaremos después de escuchar a Oscar Carreño. Enciende la Navidad con las vaquitas luminosas Colanta, presentando 3 sellos de leche Colanta marcados con la promoción más 3.900 pesos. Reclama una de las 6 vaquitas luminosas en Mercolanta. Son 6 motivos diferentes para coleccionar. Promoción válida hasta el 15 de diciembre de este 2024. Términos y condiciones en colanta.com. Colanta, sabe más, sabe a campo. En San Pedro de los Milagros, edificio Monte Carmelo, donde estará cerca de todo. Apartamentos desde 54 hasta 76 metros cuadrados, también locales comerciales. Ya estamos en la etapa de obra blanca. Edificio Monte Carmelo en San Pedro de los Milagros. Informes en la línea WhatsApp 310-457-5719, 310-457-5719, y también tenemos casas fincas ahí en el sector, en la Ruta de la Leche. ¿Qué podría pasar con los partidos de hoy? A las 3 de la tarde, Bolivia ante Paraguay. Paraguay está cerrando los clasificados directos. Paraguay está con 16 puntos, tiene el mismo puntaje de Ecuador, el rival de Colombia hoy. Paraguay sexto, 1 en la diferencia de gol, 16 puntos. Ecuador es quinto, 16 puntos, 6 en la diferencia de gol. Está bien Ecuador en esto de la diferencia de gol. Bolivia está detrás de Venezuela, con el mismo puntaje de Venezuela, que está clasificándose a la repesca. Venezuela va al repechaje en el momento, 12 puntos, tienen -2 en la diferencia, y Bolivia, que es el rival hoy de la selección paraguaya,
esto se jugará en el Alto allá. A propósito En de el eso, Alto. Guillermo, ha dicho el técnico paraguayo, el profesor Alfaro ha dicho que hoy Paraguay va a jugar contra 12, ¿sí? Sí. Y entonces él dice, pero ¿cómo así contra 12? Le pregunto, sí, porque es que ese tema de la altura es jugar y contra otro más, y fuera de eso no vamos a jugar un partido de 90, 95 minutos, no, 120 minutos, prepárense para eso. Para mejor decir, está mentalizando el equipo, no sé si le está metiendo demasiado miedo, porque a veces ocurre eso con el tema de la altura, y les ha dicho, esto es distinto, esto es un fenómeno distinto, por ello los bolivianos han ganado acá los partidos, así que prepárese, y le hizo un análisis a cuántas veces había disparado Bolivia, Guillermo, en los partidos en el Alto, y resulta que disparó 18 veces al arco cuando jugó contra Venezuela y 12 veces al arco cuando jugó contra Colombia, mientras que de visitante, si mucho, 4 veces. ¿Cómo le parece la diferencia? Sí, sí, ellos cogen el balón y donde estén, desde allá rematan, desde allá patean, donde estén. Aprovechando que en la altura, pues el balón vuela más, no hay resistencia, mucha resistencia del aire, el oxígeno falta, no hay esa condición, entonces como no hay resistencia del aire, el balón vuela y además flota, no solamente vuela, sino que flota caprichosamente y va describiendo unos movimientos en el recorrido que al arquero lo complican. Ya los arqueros bolivianos con tanto trabajo ahí más o menos interpretan ese vuelo del balón, pero los arqueros visitantes no tanto. Decía entonces que Paraguay estará ahí en la altura enfrentando a Bolivia y Bolivia pues pretende meterse hoy por lo menos a la zona de repechaje. El partido de Colombia contra Ecuador de las 6 de la tarde, del que ya hemos hecho alusión. Si Colombia gana, pues tendría los puntos de Argentina, pero Argentina tiene hoy su partido cómodo a las 7 de la noche, como local enfrentando a Perú, que es el penúltimo de la clasificatoria. A las 7 de la noche Chile se medirá a Venezuela. Chile es el colero con 6 puntos, Perú el penúltimo con 7, y tendremos el enfrentamiento con Venezuela del que hablábamos, está en el repechaje Venezuela con 12 puntos. Y la programación se cerrará a las 7:45 hora nuestra, serán las 9:45 de la noche, casi las 10 de la noche en Brasil, para el juego Brasil-Uruguay, del que más adelante Eduardo nos tendrá ya una alusión pertinente a esos enfrentamientos, porque ahora vamos a escuchar a invitados del partido de Colombia frente a Ecuador. Y comenzamos con los invitados de Colombia para esta contienda. Los tiene Isaías, y el primer invitado, Isaías, ¿de quién se trata para hablar del juego a las 6 de la tarde en Barranquilla? Así es, don Guillermo, vamos a escuchar a Néstor Lorenzo, que se refiere al tema James y si va a estar o no disponible para este partido frente a la selección de Ecuador. Escuchemos a Néstor Lorenzo. Bueno, con respecto a James, ha ido evolucionando favorablemente, está mejor que el partido anterior y bueno, vamos a ver de hoy a mañana cómo sigue. Muy bien, Mesones Titanio, es la empresa especializada en la fabricación de todo tipo de mesones y superficies, en todas las marcas de piedras interizadas, cuarzo y granito. Señor arquitecto, señor carpintero, empresas de arquitectura y diseño, tiendas de cocinas. En Mesones Titanio le fabricamos sus mesones para cocinas, baños y laboratorios. Además, en Mesones Titanio le prestamos el servicio de corte de sus placas interizadas en máquina de última tecnología, en servicio de mano de obra, todo incluido, corte, transformación e instalación. En Instagram y en Facebook como Titanio Mesones y Muebles, 315-596-7087. Bueno, don Oscar, le indagábamos sobre el señor Lorenzo. Sí, señor. Sí se escuchó, don Guillermo, tranquilo, sí se escuchó. Ah, ya, no tuve el retorno, qué pena entonces. Sigamos, Isaías. Y ahora vamos a escuchar a Johan Mojica, que se refiere a este duro partido frente a la selección de Ecuador, el lateral derecho de la selección Colombia. Bueno, nosotros
estamos muy concentrados en el trabajo que hay que hacer frente a Ecuador, con la experiencia vivida en el partido contra Uruguay, sacando pues las cosas a corregir y también las cosas que tenemos que seguir haciendo bien, porque en general se hizo un buen partido al nivel futbolístico. Entonces sabemos que Ecuador es un rival muy físico, tácticamente pues trabajan con un módulo diferente a lo habitual en lo que venimos enfrentando normalmente. Ahí estaba Joan Mojica. Entonces el concepto de este enfrentamiento y lo que tiene la selección ecuatoriana para enfrentar a la selección Colombia. Y a propósito de Ecuador, entonces aquí están los invitados del equipo visitante. Sebastián. Don Guillermo, el técnico argentino que está a cargo de la selección ecuatoriana, Sebastián Becachese, habló sobre las fortalezas de la selección Colombia después de haber obtenido el triunfo en la fecha pasada 4-0 ante Bolivia en Guayaquil. Selección que tiene un poderío de ataque muy marcado, con delanteros de mucho riesgo, laterales que se proyectan mucho, centrales muy fuertes y muy técnicos, con mucha altura, juego aéreo, y obviamente con jugadores en la mitad de campo que la historia del fútbol colombiano siempre ha sido de buen pie. Entonces, con todo ese condimento que te expreso, también confío plenamente en la pasión, en la intensidad, en el funcionamiento que puede llegar a tener a Ecuador, en esa búsqueda de empezar a posicionarse en sus lugares de privilegio. O sea, el Ecuador se entrena y se prepara para ver si, como ya dije anteriormente, puede meterse en ese espacio de privilegio que hoy ocupa Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. Entonces, a partir de ahí es un lindo desafío, es una linda oportunidad, hay que hacerlo con mucha entereza, hay que estar muy preparado para también momentos en los cuales nos toque sufrir, y tener la convicción y la determinación de que vamos a ir a competir de igual a igual. Dice Becachese que se quiere meter Ecuador a esa línea del ABC de Sudamérica: A Argentina, B Brasil, C Colombia, e incluye a Uruguay. Quiere estar pues en la base de 5 equipos, a juicio de él, que tienen el más alto nivel de esta clasificatoria. ¿De qué más le indagaron a Becachese, Sebastián? Después el técnico de Becachese habló sobre un concepto interesante de cómo él ve el aspecto de la intensidad, y esto fue lo que pudo explicar. La intensidad es un rasgo del Ecuador, y no tiene que ver con la característica de un jugador, sino con el contagio colectivo. Un equipo puede tener jugadores que son dinámicos, intensos, pero si su funcionamiento no le invita a una conexión, eso queda aislado. Entonces, yo siempre le atribuyo más el análisis a lo integral, a lo total. Y dentro de eso, obviamente, hay componentes, en este caso los futbolistas, que hacen que ese funcionamiento pueda tener un nivel más elevado o inferior. ¿Y quién más habló de los ecuatorianos en conferencia de prensa? Don Guillermo, estuvo presente el jugador Cristian Ramírez, que milita en el Ferencváros de Hungría, y se le preguntó si se conformaría con un empate para el partido de ante Colombia en Barranquilla, y esto fue lo que respondió. Bueno, los tiempos cambian y, como te dije, tenemos una selección muy interesante, muy buenos jugadores. Obviamente el objetivo es ir allá y ganar, todos queremos ganar. Entonces obviamente no va a ser fácil, porque también Colombia es un rival difícil, es una de las mejores selecciones de Sudamérica. Hoy probablemente la que mejor está jugando en Sudamérica, en la actualidad. Bueno, entonces sabemos de que ellos también obviamente juegan en su casa, ellos van a salir obviamente a ganar, pero nosotros tenemos las armas para ir allá y pelear. Nosotros no vamos a ir a jugar de igual a igual, eso está claro. De igual a igual, dice Cristian Ramírez, le van a jugar a Colombia. Ya con Eduardo habíamos conversado antes de la contienda
de Ecuador con Bolivia, que Ecuador se bajó de la altura de Quito y se fue para Guayaquil, y allá demolió al equipo boliviano, que bajando de las nubes, bajando del cielo, pues llegó al infierno de Guayaquil, a ese calor, y allí la selección ecuatoriana de paso entrenaba contra Bolivia para el partido frente a Colombia en el calor de Barranquilla. Hay 3 ciudades suramericanas de las que pues he estado en ellas que tienen temperaturas y condiciones de humedad muy similares, que son Asunción en Paraguay, Guayaquil en Ecuador y Barranquilla. Uno diría, estando en cualquiera de las 3, que si está en Asunción está en Guayaquil, o si está en Guayaquil está en Barranquilla, y dándole vueltas al tema, pues es prácticamente lo mismo en calor y en humedad. Es que inclusive el técnico de Colombia ayer decía, Guillermo, que todos los países tienen una ciudad o ciudades que están más o menos con ese tema de la temperatura de Barranquilla, pero el fenómeno del alto, eso no lo tiene nadie sino Bolivia, Guillermo. Sí, eso sí está, y por eso también Alfaro le dio tanto crédito a ese tema, habló tanto del asunto, Eduardo. Correcto, inclusive pues con esos análisis científicos él, a veces también eso puede perjudicar a los jugadores, porque si el técnico les está hablando a toda hora de la altura, que tengan cuidado, ellos se psicosean y eso ha pasado y eso los perjudica más. Otros asumen, no les hablen tanto de la altura, por favor. Entonces son varios sistemas, todo se ha probado allá en ese tema de la altura, Guillermo, por todos lados. Eso es absolutamente cierto, es un rigor que el organismo sufre. Y pues esto está marcado en resultados. Se va a Bolivia a jugar con Argentina, o sea, baja de la altura y le clavan 5. Se va a jugar a Guayaquil y le clavan 4. Y va a Bolivia a jugar en la altura y le mete 4 a Venezuela. Entonces, obsérvese cómo afecta realmente. Allá mandan indiscutiblemente. Y ese tema hay que saberlo manejar y hay que llevarlo con mucho, a más de tino, con mucho tino, con mucha visión científica. Eso hay que manejarlo de manera científica indiscutiblemente. Y ya estaba el tema que hablábamos hace un momento. El balón allá tiene un vuelo superior al de cualquier otra ciudad. La pelota allá es muy esquiva, muy flotante, flota demasiado ese balón porque hay poca resistencia del aire. Ya hemos dicho que los aviones, por ejemplo, para despegar de ahí del Alto, y ahí es donde está jugando Bolivia, no es en La Paz, sino en el Alto, donde también queda el aeropuerto, pues los aviones, si tienen mucho pasajero y mucha carga, no pueden despegar con los tanques llenos. Porque la combustión no es igual, además del peso, la combustión no es la misma, entonces normalmente bajan de el Alto allá, el aeropuerto, y van a ciudades cercanas a tanquear, a acabar de llenar los tanques para poder volar hacia distintas rutas o en distintas rutas. Esto es habitual, muchas veces bajan inclusive a Arica, a tanquear para terminar de llenar los tanques, los aviones, van a Arica, Chile. A propósito de Arica, pues que fue la sede de la selección Colombia en el Mundial de Chile en el 62, ahí en Arica. Muchas veces hemos tenido que bajar a Arica a tanquear cuando esa información pues cubríamos desde La Paz y nos tocaban esos ajetreos por la situación que estamos mencionando, esa altura, y en la parte deportiva cómo afecta precisamente a los futbolistas en este caso. Son las 7 de la mañana y 37 minutos. La fábrica de licores de Antioquia es la primera licorera de Sudamérica en contar con un producto con el sello Carbono Neutro. Fábrica de licores de Antioquia. Doctores Gustavo Álvarez padre y Gustavo Álvarez hijo. Profesionales de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Barcelona en España. Ortopedistas expertos en manejo de lesiones deportivas, cirugías artroscópicas y reemplazos articulares. Atienden en la clínica de artrosis en el Poblado, carrera 43A1A Sur 50, edificio Cross, oficina 1601, teléfono 529-8896, 313-697-2122.
Vamos a escuchar a Eduardo Sánchez, quien nos presenta el recuento del fútbol del pasado, las reminiscencias, la historia del fútbol. Eduardo Sánchez en Buenos Días Deporte. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres. Y hoy vamos a recordar el partido del famoso Maracanazo y tenemos que retroceder en el tiempo 74 años. Esto ocurre un domingo 16 de julio de 1950, era el cuarto campeonato del mundo. En ese momento, para ubicación de ustedes, estaba en el Mundial de Brasil. El Mundial reaparece después de la famosa Segunda Guerra Mundial. O sea, el Mundial se para en 1938 y reaparece en el 50 por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Mundial lo organiza Brasil porque levantó la mano, porque no había plata, porque todos los países europeos estaban quebrados por la guerra, la muerte, la desolación. Estamos a 2 años de haber terminado la guerra, entonces un país suramericano dice, organizo el Mundial, y listo, se lo dieron. Y Brasil la mete toda. Construye de entrada un estadio, en ese momento el estadio más grande del mundo, con 200.000 espectadores, arma un super equipo para afrontar como local el campeonato del mundo, el mejor equipo, lo mejor del momento estaba ahí, los mejores jugadores estaban en ese equipo. Y comienza el campeonato del mundo. El desarrollo del campeonato del mundo da a Brasil una máquina. Gana 4-0 a México, le empata 2-2 con Suiza y luego le gana 2-0 a Yugoslavia en la primera fase. Mientras tanto, por el otro lado, Uruguay en el grupo 4, los rivales se retiraron, no viajaron y le tocó solamente un grupo con un solo rival, Bolivia, y le mete 8 goles a Bolivia y clasifican a segunda fase. De cada grupo clasificaba uno y se jugaba un cuadrangular ya para el título, todos contra todos a un solo partido. En esa segunda fase que comienza, los uruguayos inician derrotando 7-1 a Suecia, o sea, una máquina de fútbol. Luego le ganan 6-1 a España. Entonces, ahí tenemos, para ubicación de ustedes, que Brasil tiene 4 puntos, porque en ese momento se daban 2 puntos solamente por el triunfo. Entonces, primer triunfo contra Suecia, segundo contra España, 4 puntos. Y Uruguay empata 2-2 con España en este cuadrangular final y luego le gana apretadamente, muy apretadamente 3-2 a Suecia. Entonces, para este partido, Brasil llega con 4 puntos y Uruguay con 3. Quiere decir que con un empate, el Brasil era campeón del mundo. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo. Pues lógicamente todo el pueblo brasilero, esto se hace en Río de Janeiro, estaba feliz. Pancartas, hoy vamos a ser campeones del mundo y tal cosa. En el camerino de Uruguay ocurre algo raro. Un directivo se dirige a los jugadores y les dice, muchachos, vean, no se preocupen si perdemos el partido, no hay problema, ¿cierto? Eso sí, pues si pierden por 4-0, pues eso es pasable. Traten de no perder por 6-0. Imagínense ustedes, ese era el optimismo de los dirigentes uruguayos hacia sus jugadores. Sentí que es un soplo la vida. En el otro camerino todo era alegría y llegaron a ponerse una camiseta debajo de la camiseta oficial que decía, somos campeones del mundo. Encima se pusieron la camiseta que lucieron cuando saltaron a la cancha, pero debajo todos los jugadores, ellos ya se sentían campeones del mundo. La situación era esa, el panorama era esa antes de iniciarse el partido. Tengo miedo del encuentro. Brasil saca lo mejor. Flavio Costa, el técnico, con Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo y Bigode en la mitad, y arriba este ataque demoledor. Friaca, Cicinho, una de las figuras, Ademir, otra figura, Jair y Chico.
El equipo uruguayo dirigido por Juan López con Máspoli, con Gambetta, Matías González, Tejera, Andrade en la mitad, el gran capitán Obdulio Varela y arriba Guiglia, Julio Pérez, Míguez, Echafino y Morán. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve. El árbitro del partido, un inglés, Reader. Recordemos que Inglaterra fue eliminado en este campeonato del mundo, lo eliminaron y perdió con Estados Unidos, una selección de rejuntados, un desastre total lo de Inglaterra. Quedó solamente el árbitro. El partido inicia con un ataque constante de Brasil. Atrás se tiró Uruguay al contragolpe, pero aguantó. Primer tiempo termina 0-0, pero iniciado el segundo tiempo entra Brasil porque el técnico les había dicho, el técnico Flavio Costa, muchachos, ¿qué pasa? Necesitamos definir este partido, hay que entrar a ganarles a los uruguayos o si no, no nos podemos confiar. Entra Brasil como una máquina y anota el primer gol. Se va arriba Brasil. Aquí está el gol. Que es un soplo. Abre la punta derecha Guilla, ir avanzando Guilla frente a Vigode. Acá lo trabó Vigode. Y luego viene este gol el empate de los uruguayos. El empate de los uruguayos después del gol. El gol marcado en el minuto 46 por parte del jugador, una jugada entre Ademir y Friaca. Y anota Friaca el gol. Y luego minutos después, 67 minutos, en un contragolpe, los uruguayos anotan el gol del empate. Abre la punta derecha Guilla, ir avanzando Guilla frente a Vigode. Acá lo trabó Vigode, salió Guilla con la pelota en el área, colocó el pase. ¡Gol! Gol de Juan Echafino. Colocó el centro Guilla, recibió Juan Echafino dentro del área, la pelota entró por la izquierda de Barbosa, empató a Uruguay. Vino el centro de Guilla, les dije que no podía Vigode con el puntero uruguayo, lo dejó en el suelo, lo trabó, siguió Guilla con la pelota, colocó el centro corto, tiró Juan Echafino del área, no la pudo hacer Barbosa, se clavan muros acá, en el estadio de Maracaná y vamos a ver a venir. Señores, silencio total, más de 200.000, se habla de 220.000 personas, más todos los alrededores del estadio llenos, silencio total. Todos se miraban, ¿qué pasó? Brasil no reaccionaba en la cancha y los uruguayos, motivados por su gran capitán, Obdulio Varela, se lanzan al contragolpe y a los 79 minutos llega el segundo y definitivo gol, el gol del maracanazo. Al pase para Guilla, Guilla Julio Pérez a Guilla, Guilla le saca ventaja al capitán Vigode, entra al área buscando el tiro, impulsó la pelota con gran violencia, entonces Barbosa y el poste izquierdo de la valla, está ganando Uruguay, frente a Brasil aquí en Río de Janeiro, atención Uruguay, Radio Cárdenas del aire, Guilla acaba de conseguir el segundo tanto para Uruguay. Señores, Brasil no se pudo recuperar, termina el partido, triunfo para los uruguayos, el señor Rimet, el presidente de la FIFA en ese momento baja y mientras que baja anota el segundo gol, baja hacia la pista, anota el segundo gol cuando él está bajando por el interior del estadio y cuando llega abajo el señor Rimmel le iba a entregar la copa era a los brasileros porque él pensaba que con ese empate ganaba y resulta que el partido termina ganando el equipo uruguayo. Le dicen, señor, él estaba muy anciano, le dicen, no le entregue, no, la copa es para los uruguayos, es que el campeón es Uruguay, no, doctor, tranquilo, y le entregan la copa al gran capitán, Obdulio Varela. Ese fue el maracanazo. En ese mismo instante, en otra ciudad, en Sao Paulo, lloraba un negro gigantesco por la derrota de Brasil y se acerca un niño de 9 años y le dice, papá, ¿por qué estás llorando? No, pues acabamos de perder. Te voy a prometer que yo voy a traer esa copa de nuevo para nosotros. Ese niño de 9 años era Pelé. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos
eran otros Línea de productos especiales Colanta, todo el sabor y tradición para celebrar esta Navidad. Conoce la línea de productos especiales Colanta para estas fechas. Carnes especiales, quesos, dulces, anchetas y combos para regalar. Visite www.colanta.com. Colanda, sabe más, sabe a campo. Rodicio Las Palmas El Indio, qué delicio. Te esperamos en el Mall El Indio en Las Palmas. Disfrute de los más deliciosos cortes de carne típicos del Brasil en gran variedad de res, pollo y cerdo. Rodicio Las Palmas El Indio. Reservas 305-240-4070, 305-240-4070. Rodicio Las Palmas El Indio. Recuerde que de lunes a jueves, en el horario de 12 del mediodía a 2 de la tarde, el rodicio está rebajado. Para Atlético Nacional llegó también una multa en ese boletín 102 de la Comisión Disciplinaria del Campeonato para acabar de ajustar a más de las 2 fechas de sanción para Edwin Cardona. Nacional multado por no usar el logo oficial en las mangas de la camiseta, el logo oficial de la liga, y lo multaron con 6.500.000 pesos en el mismo partido. Estamos hablando del clásico de la fecha 18 de la liga. En el torneo de ascenso, señalemos que a falta de una fecha y para el cierre de los cuadrangulares, la tabla muestra en el grupo A líder el Cúcuta con 8 puntos. Suacha también tiene 8 puntos y Unión Magdalena, que tiene la ventaja deportiva, está con 7 puntos. El Quindío, el Huila tiene 3 puntos y está eliminado. Eliminado el Huila, increíblemente este equipo que parecía que iba a ascender. Entonces, repito, Cúcuta lidera con 8, Real Soacha tiene 8 y Unión Magdalena tiene 7, el equipo de Pinto, y además tiene la ventaja deportiva. Veremos qué pasa en la última fecha. Y en el cuadrangular B, ayer le ganó Real Cartagena a Llaneros, lo alcanzó. 9 puntos para Llaneros, 9 puntos para Real Cartagena, pero Llaneros tiene la ventaja deportiva y esa ventaja deportiva le podría dar la clasificación a la final. Orso Marzo tiene 7 puntos y está eliminado el Quindío con 4 puntos. Se van a ver las caras en la última fecha. Huila con Cúcuta, Unión con Real Cundinamarca del grupo A. Y Llaneros de local ante Quindío. Si gana Llaneros, pues será finalista porque tiene la ventaja deportiva, aunque Real Cartagena le gane de visitante a Orso Marzo. ¿Que sirve el llamado punto invisible? ¿Que sirve? Sirve. Muy rápidamente su nota de cierre. Sebastián, nota de cierre, porque hoy le señalamos a los oyentes por compromisos técnicos de la emisora, debemos despedir un poco antes para hacer ajustes técnicos. Rápidamente, Sebastián. La única vez que Ecuador le ganó a Colombia en condición de visitante por eliminatoria, un 20 de julio de 1965 en Barranquilla, ganaron los ecuatorianos 1-0, camino a Inglaterra 1966. Nota de cierre, Isaías. La delegación antioqueña se encuentra en el segundo lugar de los Juegos Nacionales Juveniles que se están disputando en el eje cafetero con 160 medallas. Por delante está Bogotá con 130 y en el tercer lugar Valle con 113. Antioquia está a 5 medallas de ponerse en el primer lugar de esta tabla de medallería. A 5 medallas de oro de ese primer lugar. Nota de cierre, don Eduardo Sánchez. Pues Oscar Pareja con su equipo Orlando City se prepara en las próximas horas para afrontar lo que es las semifinales de la MLS, en una gran actuación de Pareja, de Iván Angulo, de Luis Fernando Muriel, que son jugadores del equipo al cual dirige el antioqueño Oscar Pareja. Recordamos que el sábado será la final de la Suramericana, Racing contra Cruzeiro en Asunción, y del sábado en 8 días será la final de la Libertadores, Mineiro contra Botafogo en Buenos Aires. Gracias, Hardinson Vera, ha estado frente a la consola. A la audiencia le presentamos disculpas. Hoy nuestra programación recortada en virtud de ajustes técnicos en la emisora. Para todos y todas, un resto de día muy feliz. Chao, chao.
me demoro aquí desbaratando todo esto. al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui. Y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón y
si pudiera ser algo diferente, lo hubiera hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito, nada de esto fue a propósito. No es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Ahora que estás sola, dime si me echaste menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí. No es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Ahora que estás sola, dime si me echaste menos, aunque sea un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo puedo respirar sin ti. Y yo sé que pasarán los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño. Y eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante el cumpleaños. Pero no te culpo, sé que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la mía. Dime si recuerdas